Muy buen día a todos. Gracias. En esta mañana el pastor me dio una cita bíblica que es solo un versículo, pero como siempre, el Señor nos lleva más y la riqueza de su palabra en un solo versículo es enorme. Así que gracias. A ver, ¿está el power? Uy. Ahora les voy a mostrar cuál es el título que le puso el pastor a este mensaje. Nunca se apartará de tu boca. Y obviamente este mensaje está basado en Josué 1:8 y los invito a que lo leamos juntos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién es Josué? Es la primera pregunta que uno se podría hacer. Josué, dice la Biblia, que es hijo de Nun, siervo de Moisés. Había nacido como un esclavo más dentro de los millones que nacieron en Egipto. Y tenía 40 años. ¿Cuántos de acá estamos en nuestros 40? Ah, muy bien. Unos cuantos de por acá estamos en nuestros 40. Ah, mira, bueno. Bien, me sirve ahora de ejemplo. Estaba en los... Todavía no llegó. Bueno, hay unos cuantos que no llegaron. Estaba en sus 40 durante el Éxodo. Y tenía 80 cuando recibe la sucesión del liderazgo de Moisés. 80. ¿Viste? Qué bien. Si nos guiamos por la novela, estaba bárbaro, había tomado todas las cosas para mantenerse. Pero tenía 80 cuando el Señor lo llama a suceder a Moisés. Yo pienso en esto de suceder a alguien que estuvo en un cargo tan grande y que fue tan importante para un pueblo o para un trabajo o para lo que sea. La carga que debe haber tenido don Josué. Es interesante pensar que hasta ese momento, hasta el momento de Moisés, no había registro escrito, no había libro de la ley. Moisés es el que registra todo lo que fue pasando. O sea que lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, no como la forma que nosotros lo conocemos, pero sí con el relato, estaba accesible a Josué cuando recibe el mandato. Josué fue uno de los espías. Fue uno de los dos, entre los 12, que trajeron un informe positivo cuando fueron a la tierra prometida, mostrando así plena confianza en lo que Dios iba a hacer. Los otros, no podemos, es gigantes, hay esto, hay lo otro. Solo 2 trajeron un informe positivo y uno de esos 2 fue Josué, un general. Era un hombre común. Les dije, nació como esclavo, era un hombre común. ¿Cuál fue la diferencia? Que él escuchó a Dios y obedeció, y Dios lo puso por líder de su pueblo. Así que la primera enseñanza para mí, al leer esto, es que delante de los ojos de Dios, nunca sos demasiado viejo. Nunca tenés demasiada experiencia. Josué vivió 110 años. 110, a mí me quedan como 66 para vivir. 110. Los últimos 30 años fueron los que él trabajó como líder porque el Señor lo puso en ese lugar. Así que, si conociste al Señor de grande o si volviste al Señor de grande, no pienses
que no tenés oportunidades. No, yo ya no soy, el cuerpo no me da, la cintura, no sé, el hombro, la vista. Dios seguramente te quiere usar. Todo este primer capítulo del libro de Josué, estuve estudiando gracias a mi maestra Alicia que me prestó 2 libros a falta de uno, y fui leyendo. Todo este primer capítulo del libro de Josué es la preparación para la conquista, las instrucciones, el plan, las indicaciones que el Señor le da para poder concretarlo. Y este versículo específico es trascendental, porque luego de que Dios le dice lo que va a hacer, pone en claro las condiciones y lo que espera que Josué haga. Algunos piensan que al mencionar el libro de la ley o este libro de la ley está hablando de los 10 mandamientos o de una lista de reglas, leyes y normas con los sí y los no. Pero más lejano de eso no hay nada, porque en realidad la Biblia, la palabra de Dios, y en este caso el Pentateuco, está lleno de preceptos, principios que pueden guiar nuestra vida a lugares más altos en nuestra relación con Dios. No es una prohibición. Todo esto no porque no. Son los principios que nos da Dios para vivir una vida mejor. ¿Por qué? Porque nos ama. Nunca se apartará de tu boca. O sea, nunca nos deja opción a que en algún momento de tu vida no afirmemos, digo afirmemos porque me lo tengo que decir a mí también, no puedo decir tu vida nada más, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestras acciones en lo que indica Dios para sus hijos. Nunca. No hay situación en la que la guía de Dios no deba estar en nuestras vidas. Los que me escucharon estar en este lugar en otras oportunidades saben que cuando el pastor me da el texto lo busco en la mayor cantidad de versiones que puedo. Bueno, en 8 de 10 versiones que busqué este texto, en 8 menciona esta palabra, la que sigue ahí, meditar. Ahora, ¿por qué relaciona la boca con meditar? No es que está como los Hare Krishna, que tienen que decir no sé qué cantidad de veces sus rezos por día para estar bien. Si no lo pensáramos en el contexto bíblico y pensáramos en meditar, probablemente pensaríamos en una imagen así, ¿no? En muchos de los colegios de la ciudad y del mundo se está usando una técnica que se llama mindfulness. Es una técnica que habla de ayudar a las personas que puedan trabajar o a los chicos a estar conscientes del aquí y ahora para poder enfocar su trabajo. ¿Por qué? Porque se da, para los que estamos en docencia, hay una sigla que últimamente se usa mucho que es el TDA, que es el trastorno de déficit de atención. Pero no es que los chicos, ya antes no teníamos déficit de atención. Sí teníamos, pero nos arreglaban de otra manera. Nos ayudaban a concentrarnos. Todo esto supuestamente ayuda a que enfoquemos nuestro trabajo, nuestro cerebro. Pero en la Biblia el concepto es totalmente distinto. ¿Saben con qué tiene que ver el meditar? Lo aprendí en estas semanas que el pastor me dio. Casi rumear. ¿Cuántos estómagos tiene la vaca? Muy bien, fue a la escuela y se acuerda. 4 estómagos tiene la vaca. 4, solo come pasto. Nosotros comemos de todo y tenemos un solo estómago. La vaca come solo pasto y tiene 4 estómagos. Y el verbo meditar, la acción de la que hace referencia a la Biblia, es este circuito de que va y que viene por los estómagos, por la panza de la vaca, para sacarle todos los nutrientes que pueda tener el pasto. Y con el pasto crece ese bicho grandote, grandote, grandote que todos saboreamos
de diferentes maneras o lucimos en diferentes artículos. Esto es lo que Dios nos indica que hagamos con su palabra. Que en todo momento la leamos, sí, pero que en todo momento la tengamos presente para sacarle jugo, provecho, aprendizaje. Por eso relaciona, nunca se apartará de tu boca, sino que meditarás. Pero no es meditarás, es el análisis, es el disfrute, es el descubrir la enseñanza de la palabra de Dios para mi vida. Recién les decía lo del déficit de atención y hay quienes dicen, no tengo tiempo. No tengo tiempo porque tengo mucho para hacer, no puedo leer. Yo les voy a hacer un ejercicio ahora, les voy a pedir. ¿Cuántas personas más o menos ven ustedes en un consultorio de médico, en el micro, en la parada de colectivo del Metrobús, en el trabajo, con un libro? Cada vez menos. ¿Cuántas personas ven en un micro de consultorio de médico, en el Metrobús, con el celular? ¿Todos o cada vez más? Esperando el colectivo. No puedo, no consigo, no sé, no consigo verdura fresca, no consigo manteca en monte. Foto. No consigo, ya consigo. No sé, cenando con amigos. Y me sumo yo a eso, Pero parece que lo más importante es mostrar el momento y llenar el momento. Distraernos de lo que es más importante. En internet hay un video de una asociación de protección infantil que los jóvenes se acercan a los papás de los chicos que están en un parque, es en España que lo hicieron, y les dicen si les hablaron a sus hijos de no irse con extraños o de no hablar con extraños. Y todos los padres dicen, sí, mi hijo no se va a ir con nadie que no sea yo o con nadie que no conozca. ¿Nos permite hacer un experimento? Le cuentan al padre de qué se trata el experimento y entonces un joven se acerca a los chicos con un cachorrito. ¿Hay algo más lindo que un cachorrito? Blanquito, así todo lanudito, y se lo muestran, y el cachorrito, obvio, cuando ve el nene empieza a jugar, a saltar. Le dice, ¿querés ver más cachorritos como este? Los chicos que dicen, sí, bueno, acá en el auto tengo un montón. Y el padre, con otro de la asociación, ve como su hijo se va con el cachorrito, se va con este que no conoce a ver más perros. Esa es la agenda del enemigo. Nos distrae de lo que es esencial, de lo que es más importante. Esa es su tarea. ¿Cuál es nuestra tarea? A ver la imagen que sigue. Siempre meditar en su palabra. Siempre volver a nuestra enseñanza más importante, más básica. Conocer a Dios. La consecuencia de la distracción en general va a ser que pequemos. La distracción en sí no es el pecado, pero si yo me alejo un poco y después me alejo un poco más y después me distraigo con otra cosa, es muy probable que caiga en pecado. Y por eso Dios odia el pecado, porque aleja de Él a los que Él ama. Pero nos sigue amando a pesar de todo y nos sigue buscando. Decía Jesús, de la abundancia del corazón, cuanto más conozca, cuanto más me llene, cuanto más me nutra de su palabra, voy a poder hablar. Y hablar no solamente es hablar, sino vivir y que los otros conozcan a través de mi vida al Señor Jesús. Ahora, ¿todo esto para qué? En el mismo versículo de Josué dice para qué. Dice para que guardes, para que atesores y hagas prosperar tu camino.
O sea que si yo leí y conozco y medito y aprendo y saco el jugo, entonces las decisiones que tomen en mi vida van a ser distintas y van a ser decisiones de acuerdo al corazón de Dios. Por eso, cuando guarde su palabra, voy a hacer prosperar mi camino y todo te saldrá bien. Nuestra mente se puede llenar de sabores. Si les pregunto a ustedes cuál era el plato más rico que hacían en su casa cuando eran chicos, ¿se acuerdan? Voy de vuelta. Si les pregunto cuando ustedes eran chicos lo que más les gustaba que hicieran en su casa, ¿se acuerdan qué era? Mondongo a la española. Arroz con leche quemado. ¿Fito? ¡Oh! ¿Mamá? ¿Panqueques? ¿Patri? Nada en especial. ¿Silvia? Pastel de papa. ¿Ali? Empanadas. ¿Sandra? Uf. Y cuando se acuerdan de eso, ¿qué les pasa en la boca? Se hace agua. ¿No le están disfrutando? Bueno, ese es el trabajo del cerebro. Para eso lo puso Dios al cerebro con tantas sensibilidades. Para elegir esos recuerdos y que queden. Por eso tenemos que meditar en la palabra de Dios. Para que cuando yo vaya a hacer algo, diga, no hice tal cosa, Señor, por este camino no voy a tener dudas. Si oré, si leí, si escuché, si medité. Si conozco al Dios de la Biblia y medito en todo momento en lo que Dios dice o indica en ella, voy a tomar decisiones sabias. ¿Se acuerdan cuando Jesús predicó acerca del hombre que edificó su casa? Uno fue sabio y otro necio. ¿Cuál fue el necio? El que le hizo y por acá, por ahí este mes puedo poner acá, el otro mes puedo trabajar por el otro lado, hacer no sé qué. ¿Cuál fue el sabio? El que conocía el terreno. El que basó su casa en la piedra. No fue sabio porque miraba las estrellas. No. Fue sabio porque conocía el terreno donde iba a construir. La base de su vida era firme. ¿Cómo está la base de nuestra vida? ¿Cómo está la base de mi vida? A ver, la tercera enseñanza, ¿cuál será? ¿Estará por ahí la tercera? Gracias. Dios espera y prospera tu acción. Y no estoy hablando de evangelio de la prosperidad. Si yo conozco a Dios, todo me sale bien. No. Y lo digo por experiencia propia. Hay veces que venimos a la iglesia y que hacemos cosas y que procuramos servir, pero no estamos tan cerca de Dios. Porque hay cosas que nos alejan. Situaciones, pensamientos, relaciones, no lo sé. Nos alejan de lo que Dios está esperando que nosotros hagamos. Y hasta que no accionamos y ponemos en nuestra vida en práctica lo que dice la palabra de Dios, estamos ahí. Ahora, cuando accionamos, tenemos la bendición de Dios. Accionar en el sentido de seguir lo que dice Dios para nuestras vidas como hijos de Él. Se me hace que cuando Josué dice de día y de noche meditarás en Él, está indicando en todo tiempo, no solo de 7 de la mañana, ahora que ya es de día, hasta las 7 de la tarde, 6 de la tarde, y de noche, de 7 de la noche atrás. No. En toda circunstancia de tu vida. Cuando estás feliz, cuando estás triste, cuando estás sufriendo, cuando estás en medio de la prueba, en todo momento, medita en la palabra de Dios. Saca el jugo, conocela. ¿Vieron los caramelos duros?
que uno tiene que pasarlo por la boca para sacarle el jugo. Bueno, eso mismo, para encontrarle el sabor. La decisión es nuestra, es tuya, es mía. Dios está a la distancia de tu oración. Y me gustaría, si lo hago sin emocionarme, va a ser mejor, presentarle a algunas personas. A ver. No, no es mi abuela, es mi bisabuela. Así como ustedes recién hablaban de las cosas que hacían en su casa, de la comida que hacían en su casa, yo me acuerdo de sentarme a UPA de mi bisabuela. Y esa soy yo, ¿eh? Esa que la mira así. Mi bisabuela era la abuela de cuento, ¿ven? La mañanita, el rodete, no se había cortado el pelo, entonces a la noche, cuando se iba a meter en la cama, se sacaba 2 peinetas que están en mi casa. Se sacaba 2 peinetas que eran siempre las mismas, una de color carey y una de color rojo. Y se disponía a leer la palabra de Dios. Fue una mujer que se casó a los 15 con un señor bastante más grande. Una mujer que tuvo 12 hijos y que vivió en un montón de estancias entre Santa Fe, Córdoba, cocinaba. Si yo pienso en un sabor de mi niñez, pienso en la sopa de verduras de mi bisabuela. Eso que tiene mi mamá, que llegás y siempre hay comida y hay justo y no se repite, eso de mi bisabuela. Pero fue una mujer que accionó, que escuchó la palabra de Dios en su casa, alquilándole el comedor a unos evangélicos que venían del centro de Mendoza y querían abrir una obra en Guaymallén, donde ellos vivían. Y como la casa era en una esquina, alquilaban los domingos el comedor de esa esquina. Y ahí conoció el evangelio. Y ahí su hija, la mamá de mi mamá, también fue de las primeras que conoció el evangelio. Y también el tata, mi bisabuelo, al que yo no conocí. Fue una mujer que escuchó, accionó y me enseñó a mí, porque tenía el tiempo de las bisabuelas. No trabajaba y mi abuela, como era la hija mayor, cuando yo salía del colegio, nos íbamos a verla. Cuando yo nací, ella tenía 80. Y a la par de ella, aprendí a orar. También con mi mamá y con mi abuela, también. A la par de ella aprendí a orar y aprendí a cada día leer la Biblia. Les quería traer su Biblia, porque sé que está en algún lugar, entre la casa de mamá y mi mamá, está su Biblia marcada. Había hecho hasta 4º grado nada más. Pero leía y escribía y tenía una letra ahí y tenía su nombre en la Biblia. La quería traer para mostrárselas. Ahora les voy a presentar a otra persona. A esta algunos de acá la conocieron. A ver, Huguito. Un poquito, ¿no? Esa sí es mi abuela. Esa es la mamá de mi mamá, doña Lucía. Doña Lucía, una vez, cuando yo tenía 7 u 8, a la casa de una tía de ella llegaron unos testigos de Jehová. Y no sé quién los hizo entrar, que era una casa chorizo grande, la casa de la tía Amanda. Y me puso a mí a decirle a los testigos de Jehová el Salmo 23. Y le dijo, y esta es la verdad. No hay otro Dios, es Dios. Y la palabra de Dios es de tapa a tapa. Y lo estuvo como media hora y después lo sacó. La fuerza que tenía, la fortaleza que tenía en la palabra de Dios. Hay una foto más. A ver, que estoy yo con ella, creo. Está fuera de foco, pero ¿saben qué es eso? A ver si alguno se da cuenta. ¿Qué lugar es? Es en la ciudad de Buenos Aires, el jardín japonés. Ese es uno de los últimos paseos que yo me acuerdo haber hecho con mi abuela. Feliz. Cada domingo, mientras no nos congregábamos, todavía la iglesia no estaba en este lugar, leíamos la palabra de Dios en la mesa.
Y ella nos disponía a mamá o a mí qué texto íbamos a leer. Dios obró a través de esas mujeres. De mi mamá no les tengo que decir nada porque la conocen y saben de su sensibilidad para compartir la palabra en acción. Y yo doy gracias a Dios por estas mujeres que fueron sensibles a su palabra, que profundizaron en ella y que marcaron mi vida y la vida de otros. Pero eso no me dio a mí la salvación. La que tuvo que decidir, elegir y escuchar fui yo. Les voy a mostrar algo. Cuando nos empezamos a congregar en este lugar, gracias, iba a traerlos y los dejé abajo. Cuando nos empezamos a congregar en este lugar, que siempre digo que la primera que me recibió fue Elena, nos sentamos por allá y Elena me dijo, ¿querés ir donde están todos los chicos de tu edad? Sí. ¿Y saben quién era maestro de primarios? Eve y Gustavo. Éramos un grupo de primarios re lindo y muchos de nosotros tenían una Biblia Dios habla hoy. Una versión que había salido con las tapas doradas de cartón. Yo no tenía mi Biblia, porque en nuestra casa había 2 Biblias que eran de mamá y de la abuela. Y mamá, con esta cuestión de que siempre había que comprar las cosas bien, cuando me bauticé, me compró esta, que también era Dios habla hoy, pero no era la tapa dorada que tenían todos. Sobrevivió más, porque es de cuero. Pero miren cómo está. Y si la abro por acá, bueno, ahora la usa mamá también. Está marcada, está ajada. Todo el lomo era dorado. La Biblia es como nosotros, nos pasa el tiempo. Se marca, se aja, pierde el dorado. Pero la palabra no cambia. Es viva y eficaz. Y más cortante que espada de 2 filos. Durante mucho tiempo esta fue mi única Biblia. Después en un congreso de mujeres me compré esta otra, que tampoco está en muy buen estado, pobrecita. ¿Por qué? Porque necesitamos leerla. Si tu Biblia tiene polvo arriba, o está como el día que la compraste, por ahí sos mucho más cuidadoso que yo. Por ahí no va en la cartera sangoloteándose con otro montón de cosas. Yo siempre llevo carteras grandes y meto de todo. Pero si no la lees, si no la ajas, si no la marcas, no hay manera de que medites en ella. Si queremos una vida distinta, si queremos tener la certeza de nuestro futuro, tenemos que meditar en la palabra. Separa ese tiempo, apaga el celular, y me lo digo a mí primero, levántate un rato antes, busca el momento que te es útil del día para apegarte, para sacarle jugo a la palabra, para disfrutar de algo que a mí en la cabeza no me entra. A mí no me entra que Dios me ame como a la niña de sus ojos, pero me ama así. Yo descanso en lo que dice la Biblia, que me ama así. Aprendí estos días que los reyes tenían sus tesoros en grandes habitaciones, ¿no? El oro, lo que habían sacado de diferentes pueblos que habían conquistado. Pero en su habitación, en su recámara, tenían aquello que es importante. Así te ama Dios. Sos su tesoro. Si yo les muestro esto, ya parezco de mí siempre, ¿no? Me voy sacando cosas de adentro. Esta es una cajita de música mía vieja que me regaló mi bisabuela.
Ya creo que otra vez la mostré. Miren esto. No tiene valor. Es un librito de cuentos que hasta tiene escrito con virome que en algún momento debo haber dibujado yo. Me lo sabía de memoria. Ahora si me preguntan, me acuerdo qué le pasaba, pero me lo sabía de memoria. Tengo una carta de mi bisabuela que pregunta por Simenita. Tengo una foto. Tengo un prendedor de la primera vez que fui a Mendoza, Puente del Inca. Tengo pasto de un estadio que ya sabrán cuál es. Son cosas que para otro no tienen valor. Para mí tienen un valor emotivo. Por ahí vos en tu vida sentís que no tenés valor, que no sos especial. Sos como la niña de los ojos de Dios. Así te ama Dios. Y así está esperando que vos disfrutes el tiempo con Él. A veces, ese tiempo que vas a pasar con Él te va a marcar. A veces te va a quitar cosas o te va a enseñar a dejar cosas. Pero todo lo que haga Dios y todo lo que te hable Dios a través de su palabra va a ser porque te ama y porque quiere llevarte a un lugar mejor, a una relación mejor con Él. Así que vamos a volver a leer el texto. Está en la siguiente, es el mismo texto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es la palabra y la promesa de nuestro Dios. Cuando los chicos hoy cantaban, me prometió conmigo estar. Es así, Dios está con vos donde vayas. Tené la certeza de que te ama, que te habla, te cuida y tiene algo especial para que hagas. No importa la edad que tengas, no importa la circunstancia de tu vida donde estés, Dios te quiere usar y quiere expresar su gloria a través de tu vida.